un mediodía más. Mira, ahora ya lo tenemos grabando. Venga, pues voy a hacer la introducción oficial. Muchas gracias, Agus, muchas gracias a todos por estar aquí un mediodía más con nosotros en este programa de formación que tenemos, Betilia Talks, en la parte de formación online. Hoy tenemos un webinar bastante nuevo que no hemos hecho nunca y para mí es súper interesante, descifrando el dolor neuropático, ¿no? Cómo identificarlo y tratarlo con éxito. El ponente de hoy es Agustín Martínez, que es acreditado por ABEPA en anestesia y analgesia y además es responsable del servicio en el Hospital Anicura Aitana en Valencia. Así que nada más, espero que la disfrutéis. Como siempre, por mantener un poco el flow de la charla, pues quizás hacemos las preguntas al final, aunque si alguien quiere pues que nos vaya diciendo, podéis abrir el micro después de la charla, podéis hacer la pregunta a través del chat, lo que prefiráis. Nada más, Agus, te dejo la palabra, te doy la palabra. Venga, perfecto. Se escucha bien y todo, ¿verdad? Si en algún momento cualquier cosa me decís. Sí, Nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí y el tema de hoy es ver un poco el dolor neuropático, que como decía Elsa, pues hablamos mucho de osteoartrosis y al final el dolor neuropático siempre está ahí también, ¿no? Porque al final con un dolor crónico acaba siendo neuropático. Espero que después de esta presentación acabéis conociendo un poco sobre él. Pero es más prevalente de lo que pensamos realmente, ¿no? Entonces, vamos a ir viéndolo un poquito, ¿vale? Empezaremos con una introducción. Entonces, en esta introducción, pues, al ser un dolor neuropático, es un dolor, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de qué es el dolor. Y el dolor se definió en el 1979, ¿vale? Por la IASP, por la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, y nos decía que era una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Una definición un poquito compleja, ¿vale? Pero es que el dolor en sí mismo es algo complejo. Entonces, pues, pero que sí que denota un poco de ambigüedad. Después, en el 2020, se intenta actualizar un poco esta definición y, vamos, se sigue utilizando la misma definición, pero se le da como unas anotaciones. Unas anotaciones que además nos involucran, ¿no? Sobre todo en la última de ellas. Viene a decir en el 2020 que el dolor es una experiencia personal, ¿no? O sea, que al final está influenciada por grados biológicos, psicológicos o sociales, que es individual absolutamente el dolor, ¿vale? Que no todos nos duele lo mismo, ¿no? Ni de la misma manera. Que dolor y nocicepción no es lo mismo, son fenómenos diferentes. Es decir, por ejemplo, no podemos tener dolor durante una anestesia porque tenemos un grado de hipnosis, pero sin embargo sí que habría nocicepción, ¿vale? Luego, las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de su vida. Las personas, y yo me atrevo a decir que los animales también, ¿no? Al final hay una experiencia cognitiva en función de nuestras experiencias previas con el dolor. Luego vamos a verlo un poquito más. Luego, si una persona o animal manifiesta una experiencia dolorosa, debe ser respetada, ¿no? Y esto ya no podemos, no está justificado el decir, bueno, es que esto no duele tanto. Bueno, es que no lo sabemos lo que duele porque no tiene su corteza prefrontal, por así decirlo. Entonces hay que respetar eso y es de nuestro deber dar tratamiento y dar soporte. Y el dolor, aunque usualmente cumple una función adaptativa, puede no cumplir esta función y que acaba siendo un dolor crónico maladaptativo, ¿no? Porque tiene efectos adversos en el bienestar social y psicológico. Esto lo entendemos bien. Es decir, si tú metes la mano y tocas algo que está muy caliente, te quemas, quitas la mano y esto es una función adaptativa. O sea, ha cumplido una función realmente y es evitar una lesión mayor. Ahora bien, cuando tenemos un dolor crónico que a cada paso que doy tengo una rodilla que me está generando dolor, esto ya no cumple ninguna función, ¿no? Esto solo merma mi bienestar. Y luego el último punto, que es el que quizá nos atañe directamente, es que la imposibilidad de tener una comunicación verbal no exime del dolor. Y esto es algo muy obvio, ¿no? Que nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo. Pero está bien que quede por escrito. Entonces, nuestros pacientes, por supuesto, sí que experimentan dolor, ¿vale? Más allá de eso, pues, claro, el dolor es algo bastante importante y hay diferentes asociaciones que la están estudiando, que están velando por él. Entonces,
algo como una novedad, ¿vale? Y es que el dolor crónico se ha introducido ya en la ICD-11, que son como digamos, o sea, la clasificación de las enfermedades, ¿no? Y en esta 11ª edición, el dolor crónico ya se clasifica como una enfermedad en sí misma, ¿no? Nosotros entendíamos antes como que el dolor era secundario a una patología, y esto está bien, es que es así, ¿no? Yo tengo una pancreatitis y tengo dolor abdominal, eso está claro. Pero el dolor era siempre un signo clínico. Lo bueno es que ahora ya no, ahora ya se clasifica el dolor como una patología en sí misma, ¿vale? El dolor crónico, ¿vale? El dolor maladaptativo, mejor dicho, ¿vale? Entonces, dentro de este dolor maladaptativo tenemos muchos tipos de dolor, desde un dolor musculoesquelético, desde un dolor visceral, un dolor orofacial, un dolor crónico neuropático, que este es el que abordaremos un poquito más hoy, un dolor crónico posquirúrgico, un dolor oncológico o un dolor crónico primario que no se sabe muy bien de dónde puede venir y demás, pero que al final puede afectar. Ya os digo, esta es una visión de medicina humana, pero que es absolutamente trasladable a nuestros pacientes. En cuanto al dolor crónico neuropático, la definición en sí misma es que se va a causar o es causado por una lesión o enfermedad en el sistema nervioso somatosensorial. Bien podemos hablar de un dolor neuropático a nivel periférico o bien podemos hablar de un dolor neuropático a nivel central. ¿Vale? Ahora luego veremos un poco más esto. En cuanto a la comunidad veterinaria, ¿qué organismos están velando por dar al tema del dolor y la analgesia la importancia que se merece? Pues tenemos desde la UASABA, tenemos la IBPM, desde la AJA, desde la ABA o desde ABEPA mismamente, ¿no? Entonces, al final, el dolor es algo, pues eso, que es complicado, que es importante y la verdad es que hay bastante consenso, bastante concienciación últimamente con este tema y es algo que hacía falta y que está muy bien. Y dentro de esta concienciación, pues hay unas guías que han salido hace poco, hace relativamente poco, en el 2022, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Esta bibliografía está muy bien, además están abiertas a todo el mundo, están en castellano. Bueno, la primera está en castellano, la segunda no. Y nos está hablando un poquito pues, de todo lo que es la fisiopatología, la valoración del dolor, los tipos de dolor y al final el tratamiento. ¿Vale? ¿Por qué vamos a tratar el dolor? Bueno, pues esto es bastante evidente, ¿no? Lo primero de todo es porque somos veterinarios y porque tenemos un compromiso ético con el bienestar animal, ¿no? Pero si eso no es suficiente, que debería serlo, pero si no lo es que realmente el dolor va a tener unas consecuencias. Unas consecuencias porque un dolor, sobre todo hablando de un dolor de tipo crónico, va a producir una activación del sistema nervioso autónomo simpático de manera crónica. Y esto va a tener problemas, ¿vale? Porque a nivel cardiovascular vamos a aumentar el trabajo miocárdico, va a haber un aumento de la presión arterial. A nivel respiratorio va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. A ver, Agus, un segundito que me parece que te has quedado congelado. A ver si podemos volver. Mateo, si nos echas una mano. Sí, la Yo verdad es que también. ahora está muy bien. Ahora. ¿No se oía? No, El último minuto no se oía. Uy, A ver si ahora. vale. ¿Desde dónde habéis escuchado? ¿Vuelvo a hablar de esta diapositiva? Sí, venga. Vale. Venga, nada, os decía que al final el tratar el dolor es algo importante, es evidente, ¿vale? ¿Y por qué? Pues como somos veterinarios y tenemos un compromiso ético con el bienestar animal, ¿vale? Pero que si esto no fuera suficiente, es que además el dolor va a generar unas consecuencias. Y esto es que el dolor va a producir una activación del sistema nervioso simpático y esto, sobre todo si es de manera crónica, pues va a tener unas consecuencias. A nivel cardiovascular, vamos a hablar de un aumento del trabajo cardíaco y de un aumento de la presión arterial. A nivel respiratorio, un aumento de la frecuencia respiratoria, disminución del volumen vital. Son ventilaciones más ineficientes, ¿no? A nivel digestivo va a haber una menor motilidad gastrointestinal. Son pacientes que a lo mejor, pues, con un dolor crónico muy exacerbado, pues es que no quieren comer, ¿vale? Tienen cierta hiporexia, por ejemplo.
A nivel endocrino va a favorecer la liberación de catecolaminas, de cortisol, inhibe la liberación de insulina. Sabemos que el dolor es hiperglucemiante. A nivel renal va a disminuir la tasa de filtración glomerular. O sea, pacientes con patología renal crónica no podemos permitirnos tener dolor, ¿no? Porque al final van a disminuir su tasa de filtración glomerular y van a empeorar en sus parámetros renales, ¿no? Va a producir alteraciones electrolíticas, puede haber alteraciones en la coagulación, puede haber alteraciones en el comportamiento, puede haber hay alteraciones en el sistema inmune en forma de inmunosupresión. Entonces, con todo este popurrí de cosas negativas que genera el dolor, al final puede desencadenar en un estado catabólico, en anorexia, en un retraso de cicatrización, en predisposición a infecciones. Ya decíamos que disminuye el sistema inmune, predisposición a atelectasias, hipoventilación, automutilaciones, dolor crónico postquirúrgico o predisposición a tromboembolismos, que si bien es cierto en humana, o sea, en veterinaria no lo vemos demasiado, en humana, por ejemplo, está muy descrito, ¿no? Pacientes con dolor crónico son más propensos a poder padecer un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, al final, es algo importante. Para hablar un poco del dolor, vamos a entenderlo. Y para poder entender el dolor, hablamos de su fisiopatología. Y lo voy a intentar hacer de una manera sencilla, ¿vale? Viendo las vías del dolor, viendo cómo viaja esa señal eléctrica, cómo llega al cerebro, que es el lugar donde vamos digamos, a entenderlo, ¿no? A ser conscientes de él. Empezaríamos en la transducción. La transducción es lo que ocurre en la periferia más periferia, digamos, ¿no? Pues esto puede ser una rodilla, puede ser el pie, como veis aquí, o puede ser cualquier lugar. Y es que ante un estímulo externo, bien un estímulo mecánico, bien un estímulo químico que podría ser la propia inflamación, se va a generar un cambio, o sea, una transformación de un estímulo mecánico o lo que sea, gracias a los nociceptores, en una señal eléctrica, ¿no? En un estímulo eléctrico. Y este estímulo eléctrico es el que va a viajar. ¿Y va a viajar dónde? Va a viajar por los nervios periféricos. Ahí, si estamos hablando de la extremidad posterior, pues podemos hablar del ciático y del femoral, por ejemplo. Dentro de los nervios, hay diferentes fibras nerviosas. En estas fibras, pues estáis viendo aquí en la pantalla la fibra A beta, que se va a encargar del tacto, la fibra A delta, que se va a encargar del dolor de tipo quizá más agudo, más punzante, más localizado, más rápido, o luego las fibras C, que si os fijáis son amielínicas, no tienen mielina. Con esto quiere decir que son más lentas. Y las fibras C son más lentas y transmiten un dolor más sordo, peor localizado, ¿vale? Un dolor más crónico quizá. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el dolor visceral está muy inervado, o las vísceras están muy inervadas por las fibras C. Por lo tanto, cuando tenemos nosotros un dolor visceral, podemos decir que este es como un dolor más sordo, más continuado y peor localizado, ¿no? Mientras que las fibras A delta pues van a inervar más lo que son los tejidos más periféricos, pues la piel mismamente, ¿no? A ti si te duele, por ejemplo, no sé, un dedo, tú puedes saber qué dedo te duele, en qué articulación del dedo, en qué parte del dedo te duele, ¿no? Sin embargo, si te está doliendo el hígado, nadie va a decir me duele el hígado. O sea, la gente dice me duele el abdomen, porque no localizas bien si es el hígado, si es el páncreas, si es el bazo, ¿vale? Entonces, son características del dolor un poco diferentes. ¿Me escucháis bien? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Vale. Y después, toda esta señal eléctrica va a llegar al asta dorsal de la médula espinal. En este asta dorsal de la médula espinal vamos a hablar de la modulación del dolor. En esta modulación del dolor, lo que se va a producir es la primera sinapsis. Que hasta ahora teníamos una neurona, la neurona de primer orden. Lo que pasa es que es aquí, en el asta dorsal de la médula espinal, donde va a hacer sinapsis con la neurona de segundo orden. Entonces, fijaos aquí, hablando claro, qué movida de neurotransmisores, de receptores, de historias. Lo que pasa es que esto que parece un lío se traduce en que realmente tenemos muchas dianas terapéuticas sobre las que podemos actuar, ¿vale? Entonces, la modulación del dolor es algo muy importante que después también recordaremos en la sensibilización central, porque es el lugar donde se va a producir este fenómeno de maladaptación al dolor.
¿vale? Y si seguimos, llegamos a algo muy interesante y es cómo transformamos la nocicepción en dolor. Porque hasta ahora estábamos hablando únicamente de señales eléctricas que se crean en la transducción, que se transportan sin mucha historia, simplemente se transportan en la transmisión, que sí que efectivamente se modulan en la médula espinal, es decir, se pueden inhibir un poco, se pueden amplificar, ¿bien? Pero hasta ahora eran señales eléctricas y aquí llegamos al cerebro, ¿no? A la corteza cerebral. Entonces, aquí esta señal va a llegar al sistema límbico. El sistema límbico es el que está relacionado con las emociones. Es decir, ¿qué nos va a generar el dolor? ¿Qué emociones nos va a generar? Pues desde tristeza, frustración, ira, ¿vale? O sea, a quien le guste 50 sombras de Grey, pues otra cosa, ¿no? A nivel de la corteza somatosensorial, ¿vale? También llega información. Y la corteza somatosensorial es como la parte más objetiva del dolor. Aquí estamos hablando de que esta parte de la corteza cerebral va a recoger la sensibilidad y te va a decir la información de dónde te duele, desde cuándo te duele, cuánto te duele, la parte quizá más objetiva. Y esto, que se vuelve a hacer una sinapsis a la neurona de tercer orden, donde ya va a la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es la que, atendiendo a nuestras, hablando de personas, por ejemplo, ¿no? a nuestra sociedad, a nuestro nivel académico, nuestras experiencias previas con el dolor propias y de amigos, de personas cercanas, atendiendo a todo esto, incluso a nuestro momento puntual cuando tenemos el dolor, pues vamos a sentir el dolor de una manera o de otra, con una intensidad o con otra. ¿Vale? Y esto lo podéis, o sea, lo podéis entender fácilmente pensando en situaciones cotidianas. O sea, tú estás muy feliz por algo. No sé, el Valencia gana la Liga, lo veo difícil, pero si es así, estás muy feliz y en ese momento tienes una pequeña lesión y esa no duele, esa lesión no duele. Pero, y esto es por esto mismo, ¿no? Porque al final todo está inervado y esta experiencia cognitiva con el dolor se ve muy influenciada por factores externos, ¿vale? Más allá de esto, hablaríamos ya de la clasificación del dolor. Y hay varias clasificaciones. Hay varias clasificaciones y podemos clasificar según la neurofisiología. Es decir, el dolor puede tener un componente nociceptivo, en el cual lo podemos dividir en somático o lo podemos dividir en visceral. ¿Vale? Un dolor nociceptivo de tipo somático, por ejemplo, pues podría ser una articulación, podría ser una osteoartrosis. Un componente nociceptivo de tipo visceral, pues podemos hablar de un dolor visceral, ¿no? De la enfermedad de Crohn en personas, de un IBD linfoma en gatos, esto podemos hablar. En un dolor de tipo neuropático, que es un poco lo que nos atañe, ¿no? En esta presentación, estamos hablando de un daño que se ha generado a nivel periférico o a nivel central en el sistema nervioso. Y esto tiene unas características también que son diferentes. O sea, la manera de sentirlo es diferente. No es un dolor tan localizado, es un dolor que a lo mejor vas a sentir más disestesias o parestesias, es decir, sensibilidades anómalas, sensación de quemazón, sensación de hormigueo, ¿no? Pues como cuando se te duerme una pierna, ¿no? Pues notas ese hormigueo, ese dolor, es algo diferente. Y luego está un tipo de dolor que se clasificaría como nociplástico, que antes se llamaba psicógeno, lo que pasa es que se cambió esta terminología porque acababa siendo como un poquito peyorativa frente al paciente, ¿no? Y es este dolor nociplástico el que no ubicamos muy bien, no sabemos muy bien a qué es debido, porque el paciente dice que le duele sin evidenciar por detrás una lesión. Pero según las definiciones de ellas que estábamos comentando, si el paciente dice que le duele, es que le duele. ¿Vale? Y normalmente esto está relacionado con procesos de mala adaptación, por ejemplo, de sensibilización central, en los cuales puede ser que haya habido una neuroplasticidad tal que un dolor, o sea, una lesión muy importante en rodilla, pues te acabe generando un dolor en otra parte del cuerpo, ¿no? Esto es algo un poquito más extraño, pero está ahí. Y luego, en otra clasificación del dolor, hablamos de una clasificación según el tiempo. Tenemos un dolor agudo, que todos entendemos muy bien lo que es, que todos lo hemos sufrido en algún momento, que se genera una lesión y esta lesión produce un dolor, está claro.
Un dolor crónico, según la bibliografía, según alguna bibliografía, no se establece en una terminología de tiempo en el cual desde un dolor agudo, si pasan 3 meses, se transforma en un dolor crónico. A mí esto no me gusta, ¿sabes? Esta definición no me gusta mucho porque la respuesta no es esa. O sea, la respuesta es depende, ¿no? Cuando un dolor agudo se transforma en crónico, la respuesta es depende. Nosotros no podemos decir verdades absolutas, ¿no? No somos políticos. Entonces, en un dolor crónico, lo que estamos hablando es que a mí me gusta plantearlo como un dolor maladaptativo, ¿vale? Un dolor que ya no tiene sentido, un dolor que duele porque sí y el problema es el dolor en sí mismo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Tú tienes una lesión en una muela, ¿vale? Tienes no sé, pues una caries muy importante en la muela, te duele la muela, ¿vale? Pasa una semana, esa semana y a la semana te quitan la muela y te curan todo esto y demás. Te sigue doliendo, listo. Porque sí, porque te han hecho una exodoncia y el mismo proceso va a producir dolor, está claro. Pero pasan 3 semanas o un mes, y en el cómputo total estamos hablando de un mes y una semana, ya no sería dolor crónico aún, pero obviamente eso es un dolor crónico. Es decir, te han solucionado el problema y persiste tu dolor. Ese dolor no tiene sentido. ¿Sabes? Ese dolor se ha producido porque hay una mala adaptación. O sea, probablemente hayas tenido una pequeña lesión en la rama mandibular del trigémino. Pues esto es un dolor crónico. O sea, yo lo veo como un dolor crónico, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco en el tema de terminología. Pasaríamos después al dolor de tipo irruptivo, que este dolor es sería un dolor que aparece de repente. Un dolor que aparece de repente, ¿por qué? Bien, pues puede ser un dolor irruptivo incidental, es decir, aparece de repente después de un incidente. Esto es muy típico, por ejemplo, en pacientes con osteoartrosis crónica, en el cual pues hacen un mal gesto, hacen alguna historia, pues no sé, por ejemplo, después del tratamiento mejoran y hacen un sobreesfuerzo y ahí pues tenemos una agudización de un dolor crónico. Listo, está claro, puede ser. Y luego podemos tener un dolor irruptivo espontáneo, es decir, que no ha habido ningún incidente previo que ha producido esta agudización. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el dolor de tipo oncológico. ¿Vale? Fijaos que estoy hablando también de dolor visceral, de dolor oncológico, y estas clasificaciones, o sea, esto no lo hemos metido en una clasificación, y es porque hay muchas clasificaciones diferentes del dolor, ¿no? Pero al final, el dolor oncológico pues tiene un componente nociceptivo bastante potente. Bueno, al final, pues lo que os decía al principio, que es bastante complicado, ¿no? Y luego, hablando de esta cronificación, sobre todo el dolor neuropático, ¿qué es lo que podemos tener? Pues podemos tener una sensibilización periférica, ¿vale? Que es algo malo, pero no tan malo. Y os lo explico. La sensibilización periférica sería un aumento de la respuesta y reducción del umbral de activación de las neuronas nociceptivas periféricas ante estímulos locales. Y digo que esto no es tan malo porque cumple una función, y es una función adaptativa. Es decir, tú tienes una sensibilización periférica en una zona donde tienes lesión y para lo que te va a servir es para recordar todo el rato que tienes ahí una lesión. Y en cierta medida lo que vas a hacer es proteger esa zona lesionada, ¿vale? Tú tienes un corte, sin que esto sea un dolor de tipo neuropático, pero tú tienes un corte en el dedo y si te rozas cerca, si te das un golpe cerca, tal, te va a doler. Y esta sensibilidad aumentada, esta hiperalgesia, tiene una función adaptativa y es proteger una lesión para favorecer su curación. ¿Vale? El problema viene cuando tenemos una sensibilización central. Ante una sensibilización central tenemos un aumento en la respuesta de neuronas nociceptivas del sistema nervioso central ante señales aferentes normales, y esto sería hiperalgesia, o reducidas, o incluso una señal que no debería ser dolor, y esto es alodinia, ¿vale? Si el tacto genera dolor, esto es alodinia. Entonces, esto ya no tiene tanto sentido. O sea, esto ya no tiene ningún sentido. Porque o sea, el tacto no debería generar dolor, ¿vale? ¿Y esto por qué pasa? Pues pasa porque en esa sinapsis, en esa asta dorsal de la médula espinal, hay una sobreexcitación. Una sobreexcitación, por ejemplo, de receptores, o sea, de glutamato, con los receptores NMDA. Hay una desensibilización de canales de calcio, por ejemplo. Incluso hay una activación de la microglía en el cual
a nada que llegue una chispita de señal nociceptiva, o sea, de señal eléctrica, se va a generar una exacerbación del dolor y una facilitación del dolor. Y esto es muy importante tratar aquí, ¿vale? Porque el dolor de tipo neuropático tiene un potencial tremendo para generar una sensibilización central. O es más, hay veces que se genera directamente ahí, en la médula espinal, ¿vale? Entonces, de ahí un poco, esto de sensibilización periférica, sensibilización central, podemos plantearlo para los componentes de dolor en general, pero en el tipo de dolor neuropático se va a generar con más facilidad, digámoslo así. Y es importante porque este problema puede ser irreversible, ¿vale? Es decir, si se genera, es posible que ya no lleguemos a un dolor cero, ¿no? Siempre vaya a quedar cierta sensibilización y muchas veces incluso son refractarios al tratamiento o aparte del tratamiento, ¿vale? ¿Y qué prevalencia tenemos de dolor neuropático? Pues fijaos, porque en humana la prevalencia estamos hablando del 7 al 10% de la población. Seguro que conocéis a alguien con dolor de espalda, con dolor de cuello. Me duelen las cervicales. Pues eso, las cervicales en sí mismo no duelen. Lo que te está doliendo es un componente neuropático de las raíces espinales a nivel cervical. Lo más frecuente, radiculopatías, pues eso, estenosis foraminal, patologías del disco intervertebral, lesiones en médula espinal, como traumas, accidentes vasculares o patologías del disco intervertebral. Y luego también hay pues, tumores o vasculitis del sistema nervioso periférico central. A nivel de veterinaria, la prevalencia no la conocemos. Nos faltan estudios ahí, pero sí que yo diría que la prevalencia es alta. ¿Qué tenemos? Radiculopatías también, con estenosis foraminal, con patologías del disco intervertebral, con enfermedad degenerativa lumbosacra, sobre todo en perros y sobre todo en diferentes razas, aunque en gatos también hay, ¿vale? Yo tengo bastantes gatos con problema lumbosacro, ¿vale? En el que acuden a la consulta de unidad del dolor, pues derivados desde medicina interna por problemas en la defecación, por ejemplo, ¿vale? Lesiones en médula espinal, siringomielia, y luego hay síndromes concretos como síndrome de dolor orofacial felino, aunque seguramente el canino pues podemos decirlo también, síndrome de hiperestesia felina, neuropatía diabética, y luego muy importante, osteoartrosis. Y dices, pero Agus, tú me has dicho antes que la osteoartrosis era un componente sobre todo nociceptivo, y es cierto, empieza de esta manera, ¿vale? Empieza con un componente nociceptivo somático, es decir, una articulación, si está claro, así empieza. Pero en la medida en la cual se cronifica el proceso, ahí está, si hablamos de una rodilla, por ejemplo, ¿no? Este ciático y femoral todo el rato recibiendo información, todo el rato recibiendo información. Y donde hacen esa sinapsis en el asta dorsal del médula espinal, sobreexcitado, sobreexcitado. Es que al final se genera una neuroplasticidad en la cual el sistema nervioso acaba estando afectado. Entonces, os puedo decir que todos los pacientes con osteoartrosis que ya llevan cierto tiempo, ¿vale? A ver, la osteoartrosis en sí misma se define como crónica. Entonces, todos los pacientes con osteoartrosis crónica de verdad ya tienen dolor neuropático. Y en el tratamiento de estos pacientes deberíamos encaminarlo a un dolor neuropático. Que lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos sin darnos cuenta. Luego vais a ver los tratamientos más efectivos para el dolor de tipo neuropático y, por ejemplo, los gabapentinoides están ahí. ¿Y cuántos pacientes con osteoartrosis van con gabapentina, con pregabalina? Pues un montón. ¿Por qué? Porque ya sabemos que afecta, ¿no? O bueno, o lo poníamos y no sabíamos muy bien por qué, pero la razón es esta. La razón es que efectivamente el sistema nervioso acaba afectado. ¿Y cómo conseguimos el diagnóstico definitivo? Pues es que es muy difícil. O sea, es francamente difícil porque el gold estándar en medicina humana estamos hablando de cuestionarios. De cuestionarios en los que el paciente dice que tiene una sensación de hormigueo, de quemazón, de algunas características determinadas. Entonces, tú, o sea, digamos, el médico, ¿no? Lo que hace es un diagnóstico presuntivo a dolor neuropático. Establece tratamiento y ve respuesta. ¿Vale? Esto es un tratamiento empírico. Listo. Pero bueno, tú puedes intentar localizar la lesión. Lesión no siempre es el dolor en sí mismo, ¿no? Está muy relacionado, por supuesto que sí, es directamente proporcional, pero no siempre se cumple exactamente, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí hay, este es un estudio que es muy antiguo, pero es que es muy interesante porque se vieron que
se hizo resonancias magnéticas a pacientes a personas que no tenían dolor de espalda. Y muchos de ellos tenían problemas y no tenían dolor, ¿no? Tenían lesiones y no tenían dolor. Entonces, a raíz de este estudio se les dijo, mira, es que usted tiene un problema en la espalda, ¿no le duele? Seguro que no le duele, lo normal es que debería tener dolor. A raíz de decirle esto, de esta conversación, los pacientes experimentaban dolor. Entonces, esto es muy interesante, unido a lo que estábamos hablando de la percepción del dolor. Espero no estar liando esto mucho, porque yo me emociono y todo esto me gusta un montón y a lo mejor lo lío, pero espero que me estéis siguiendo bien. Entonces, en estos pacientes, pues eso, el no detectar la lesión no quería decir que tuvieran o que no tuvieran dolor, ¿no? Se ha hecho un estudio muy reciente en medicina veterinaria, pero muy reciente, publicado hace bien poquito, muy similar a este y súper interesante. Lo han hecho los compañeros, lo ha hecho Roger, sobre todo, que está allí en Inglaterra, pero lo ha hecho también con compañeros de la Universidad de Murcia, y dicen lo mismo. Sabes que al final hay una limitación en la detección del dolor neuropático y también en veterinaria, ¿no? Entonces, el 20% de los perros con lesiones en la columna no manifestaban signos de dolor. Y luego es verdad que la radiculopatía tuvo la mayor asociación con dolor lumbosacro. Entonces, el encontrar lesión no siempre nos dice que tiene que haber dolor. Puede haber dolor sin lesión y puede haber lesión sin dolor, ¿vale? Entonces, esto complica un poco las cosas. Y hay, pues, mecanismos o QST que se llaman, ¿no? Determinados por ejemplo, los monofilamentos de Bonfrey, que nos ayudan a ver sensibilizaciones, nos ayudan a ver disestesias, parestesias, o sea, cambios en cómo sienten las cosas, y a partir de ahí pues podemos intentar ver si puede tener dolor, si no tiene dolor, ¿vale? Realmente esto se traduce en que hay mucho esfuerzo en investigación, en métodos que intentan objetivizar en cierta medida algo que es bastante complicado, ¿vale? Vamos a hablar un poco del tratamiento, porque os he dicho que lo que es el diagnóstico es complicado, pero sí podemos establecer un diagnóstico presuntivo. A mí me viene un paciente con hernia discal, yo sé que va a tener un dolor neuropático. Entonces, a partir de ahí, pues establecemos tratamiento, vamos bien, ¿vale? Entonces, el tratamiento del dolor neuropático empieza por, ¿puedo prevenirlo? Es decir, no quiero que se desencadene un dolor crónico postquirúrgico. Perfecto, dale una buena analgesia durante la cirugía, dale una buena analgesia en el postquirúrgico inmediato, ¿vale? Entonces, no quiero que se genere esto. Pero ya, si tengo un dolor de tipo neuropático, oye, ¿puedo tratar la sintomatología subyacente? ¿Puedo tratar la causa? Bien, listo, tengo una hernia discal, cervical, pues es que a lo mejor tengo que ir a la cirugía para tratar esto, ¿no? Y luego, si ya se nos ha instaurado un un dolor de tipo neuropático, sobre todo crónico, obviamente vamos a tratarlo. ¿Vamos a tratarlo para qué? Para mejorar su calidad de vida. Porque os decía antes que con esta sensibilización central y hablar de dolor neuropático crónico es lo mismo que hablar de sensibilización central prácticamente, os decía que muchas veces es irreversible. Y sí, es irreversible si lo que consideramos es bajar a dolor cero. Pero lo que sí podemos hacer es mejorar su calidad de vida y hacer que haga una vida prácticamente normal, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues esto viene de Humana, ¿vale? Y en Humana lo que hacen se establecen varias líneas de tratamiento y en función de eso, pues unos con unas medicaciones o con otras. Siendo que la rehabilitación y el apoyo psicológico siempre es importante. Fijaos, apoyo psicológico. ¿Por qué? Por la percepción del dolor. O sea, nosotros basamos nuestra analgesia en una terapia multimodal. Bien, pues el apoyo psicológico entraría en esa percepción del dolor, ¿no? Bien. A partir de aquí, vemos cómo, por ejemplo, los gabapentinoides, que son muy utilizados, pues realmente es de lo mejor que tenemos o de las primeras líneas para tratar el dolor de tipo neuropático. Ahí sabemos, ¿no? Con estos canales de calcio en los cuales van a hiperpolarizar las células, las neuronas, y entonces van a generar que no sea tan fácil despolarizarlas y que no se transporte esa señal eléctrica de manera tan sencilla. Bien. Ahí tenemos la gabapentina o la pregabalina.
Puedes utilizar los dos indistintamente. Diferencia, farmacocinética sobre todo. Gabapentina, cada 8 horas. Pregabalina, cada 12 horas. Es más cómoda la pregabalina. Y luego en sí misma las presentaciones que puedan haber en farmacia, ¿vale? Efectos secundarios, sedación, ataxia, ¿vale? Pero eso tú lo titulas bien y vas viendo. Y luego, a nivel a largo plazo, tienes que ir viendo las enzimas hepáticas, pero no es un gran problema, ¿vale? Otro fármaco muy interesante, la amitriptilina, como entraría dentro de estos antidepresivos tricíclicos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la recaptación de monoaminas, ¿vale? Entonces, en este sentido, en una proyección descendente, la serotonina, la norepinefrina, no entendamos la norepinefrina, la nora, no la entendamos como la que administramos intravenosa, no es la misma. O sea, no es un vasopresor, es que también es un neurotransmisor. Entonces, en este neurotransmisor va a generar una proyección inhibitoria, es decir, va a hacer que haya menos dolor, ¿no? Cuidado, en gatos puede ocasionar cierto adormecimiento y hay que tener cuidado con convulsiones. Bueno, realmente lo que tienes que tener cuidado es del síndrome serotoninérgico, porque si nosotros incrementamos demasiado la serotonina, ¿vale? Pues podemos caer en este síndrome que ahí sí podría dar convulsiones, incluso una muerte, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con combinar mucho cuidado, no se debería combinar la amitriptilina, por ejemplo, con tramadol, con mirtazapina, con trazodona. Con los opioides puros, bueno, no es tanto problema, pero tienes que tener cuidado. Yo, por ejemplo, con un opioide puro la puedo combinar, pero si es un paciente que ya es epiléptico, no lo combinaría, ¿vale? Ahí tienes que jugar un poco, ¿vale? Pero bueno, es un fármaco que, francamente, funciona muy bien, la amitriptilina, para esto. El tramadol, esto ya da controversia, ¿no? El tramadol. Yo cuando doy charlas sobre dolor, acabo hablando de tramadol o de los anticuerpos monoclonales. Bueno, pues el tramadol sale en esta. ¿Y por qué? Porque el tramadol sí que inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿veis? En este segundo mecanismo de acción. Y este sí que sí funciona. O sea, aquí nadie lo pone en duda. Es como una mini amitriptilina. Bien, listo. Pero su mecanismo opioide, ese es el que no es muy efectivo. Y no es muy efectivo, ¿por qué? Porque necesita una metabolización adecuada. ¿Y qué es una metabolización adecuada? M1 es la metabolización adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los perros la metabolizan mal, que los humanos la metabolizamos fatal y que los gatos la metabolizan bastante bien. ¿En gatos se puede usar el tramadol? Bien, más predecible, más efectiva que en personas y que en humanos, pero es verdad que les produce mucha sialorrea, no les gusta mucho. Yo no lo uso mucho el tramadol, pero en casos de dolor neuropático, así como más refractario, es una herramienta a utilizar. No por el mecanismo opioide, porque fijaos, no me gusta, no parece que sea muy predecible, pero sí por este mecanismo de la inhibición de la recaptación de serotonina y de norepinefrina. ¿Vale? ¿Me seguís hasta ahora? Que hace mucho tiempo que no os oigo. Sí, Todo bien, ¿no? aquí Vale. estamos. Perfecto, muy bien. Luego, ketamina, amantadina. Sabemos estos antagonistas de los receptores NMDA, ¿vale? Muy interesantes porque los receptores NMDA y esta sobreexcitación del glutamato es lo que nos va a generar esa excitación del dolor, ¿no? A nivel de la modulación. Listo, pues entonces la ketamina y la amantadina va a funcionar muy bien con este referente, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, la ketamina ya sabemos cómo se utiliza, ¿no? Ya sabemos que es inyectable. Hay una pauta, por ejemplo, que la puedes utilizar en subcutáneo de manera semanal y después mensual, ¿vale? Pero no hay ketamina en comprimidos, en cápsulas, en jarabe, no lo hay, ¿vale? Entonces esta sería la pauta. Sin embargo, la amantadina antes se daba. Lo que pasa es que a raíz de la crisis del COVID, ¿vale? Del 2019, la amantadina ya no se puede utilizar, ¿vale? Está prohibido su uso en veterinaria. ¿Por qué? Porque realmente la amantadina era un antiviral, es un antiviral. Lo que pasa que con inhibición de los receptores NMDA. Entonces, la amantadina ya no podemos utilizarla para este fin, ¿vale? Y luego el intervencionismo. O sea, el intervencionismo funciona fenomenal. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es, sí o sí, bloquear la transmisión nerviosa.
en forma de un bloqueo anestésico o en forma de una epidural, en forma de como quieras. Pero realmente es algo muy efectivo, ¿vale? Para controlar el dolor neuropático, ¿vale? Bien, otros fármacos que podemos utilizar, los cannabinoides se pueden utilizar, ¿vale? Sabemos que hiperpolarizan también canales de calcio, que también pueden actuar, que actúan a nivel presináptico, también postsináptico, que actúan en las células del sistema inmune, que actúan en la microglía. Bien, o sea, hay cierto efecto aquí. Y luego productos como el betilean euro-CDP, que realmente la citidina difosfocolina, ¿vale? Lo que es el CDP en sí mismo, ¿vale? Bueno, se estaba utilizando o la presentación que a lo mejor la prescripción que hacíamos habitualmente era pues, para síndrome de disfunción cognitiva, para protección del deterioro neurológico, tanto de déficits neurológicos. Yo, por ejemplo, lo pauto bastante pues, cuando tengo una osteoartrosis crónica y empiezan los déficits neurológicos para intentar retrasar su progresión, ¿vale? Pero recientemente sí se ha visto que también van a generar analgesia en el dolor de tipo neuropático, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera? Hasta donde yo sé, ahora me corriges, Elsa, luego comentamos si quieres en las preguntas. Por ahora es todo bastante in vitro, ¿sabes? Pero, por ejemplo, con muy buenos resultados, con resultados muy prometedores, ¿vale? En el cual, por ejemplo, en este estudio se hacía un dolor de tipo neuropático en un modelo de rata en el cual se le hacía una lesión en el nervio ciático y se veía efectivamente una mejoría, ¿vale? Entonces, al final es un producto que funciona muy, muy bien para esto. Yo lo pauto y, claro, o sea, yo veo mejorías, ¿verdad? Que entra dentro de una analgesia multimodal, ¿vale? Pero uno de los productos es este, como pilar para controlar este dolor neuropático. Luego los opioides. ¿Los opioides se pueden utilizar? Sí, claro, se pueden utilizar. O sea, tenemos los típicos opioides, los opioides puros, los agonistas muy puros, ¿no? Pero venimos de utilizarlos un montón a lo que parece ser que vamos a ir utilizándolos menos. No vamos a caer en una analgesia libre de opioides, o a lo mejor no es tan necesario, pero sí que se va a limitar un poco su uso, ¿no? Deberíamos limitarlo un poco. ¿Por qué? Por sus efectos secundarios. O sea, los opioides no están exentos. Ay, no sé qué ha pasado ahí. Se me ha quedado. Bueno, se me pasa sola la diapositiva. Da igual, os lo cuento. Los opioides no están exentos de problemas, sino que a nivel digestivo tenemos problemas, a nivel renal tenemos problemas, a nivel circulatorio tenemos problemas, a nivel respiratorio tenemos problemas, y luego también puede producir hipotermia, puede producir incluso disforia y luego el problema de la adicción, que siempre decimos que no es nuestro problema, ¿no? En nuestros pacientes. Y es verdad, no es nuestro problema, pero sí que son los mismos productos. Entonces, al final, si hay un problema en humana y lo está habiendo, ya sabéis que la crisis de los opioides es bastante importante, quizá en algunos países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, muchísimo, con la crisis del fentanilo y todo esto, pues eso nos va a repercutir. Nos va a repercutir en disponibilidad, en legislación y todo esto, ¿vale? Entonces, luego ya para terminar, yo os había preparado 2 casos clínicos. Yo creo que sí que nos da tiempo, ¿no? Nos vemos los casitos clínicos así un par. Sí que nos da tiempo, sí. Pues vale, llevamos 3/4 de hora, dejamos para preguntas, pues bueno, nada, 10 minutillos así, ¿no? O así. Venga. Vale, el primer caso clínico se llama Toby. Toby es un paciente, no sé si sale el sonido. Vale. Es un paciente mestizo de 7 años que empieza con esta sintomatología, ¿vale? Con una progresión lenta, sin historia clínica. Pero fijaos cómo, o sea, es un paciente que tú le llamas y te mira solo con los ojos, pero obviamente no mueve el cuello de ninguna manera, ¿no? Y aquí la tutora sí que hace como una semi-exploración y parece que le duele el cuello y, bueno, sí, es bastante evidente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante este caso? Ante este caso lo que tenemos que hacer es intentar diagnosticarlo primero. ¿Y qué se ve? Se ve efectivamente una extrusión a nivel de C2-C3, ¿vale? Se ve aquí, simplemente, o sea, es bastante fuerte. Entonces, solo viendo esto nosotros ya sabemos que va a tener un dolor de tipo neuropático, ¿vale? Pero obviamente lo que tienes que hacer aquí es abordar la lesión, es abordar la patología. Entonces, nosotros planteamos la cirugía del paciente, ¿vale?
Entonces, la cirugía, yo en ese momento ya le hice un bloqueo del plexo cervical, ¿vale? Pero es verdad que con esto, o sea, con este bloqueo del plexo, por ejemplo, lo que estás haciendo es controlar el dolor de todo el abordaje, ¿vale? Lo que es la lesión en sí misma, el bloqueo no llega ahí, ¿vale? Pero bueno, eso hicimos. Y se dio desde la hospitalización un tratamiento pues muy normalito. Ahí estáis viendo carprofeno, paracetamol y tramadol, ¿vale? Bien. Fijaos que no hemos hablado de antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios para el dolor de tipo neuropático no funcionan muy bien, ¿vale? ¿Hay inflamación? Pues puede haber inflamación, claro que sí, pero no funcionan muy bien, ¿vale? O sea, los antiinflamatorios no esteroideos los llamamos antiinflamatorios, pero no son muy buenos antiinflamatorios. Realmente lo que son analgésicos, ¿no? Luego, el paracetamol, sí, porque al final actúa en la percepción del dolor, está bien. Y el tramadol, fijaos, sí, el tramadol aquí para la vía serotoninérgica puede funcionar, pero no fue suficiente. Probablemente porque veníamos de 20 días, ¿no?, de proceso. Es decir, teníamos una patología que veníamos arrastrando durante mucho tiempo. ¿Y cómo estaba una semana tras la cirugía? Pues estaba así. Estaba igual de mal o quizá peor. Entonces, ahí me lo derivan a la unidad del dolor. No era necesario que lo derivasen antes, porque tantos pacientes que operamos de hernias cervicales que no necesitan pasar por la unidad del dolor, que se operan, que se da tratamiento y que van bien. Con este mismo tratamiento podría haber ido bien, pero este no fue bien. ¿Por qué? Pues por la lesión en sí misma, por los tiempos de duración o sea, por la sintomatología que llevamos previa, o porque este perro pues tiene más receptores en MDA y menos canales de calcio, que no sabemos, porque al final hay diferencias genéticas también. Sea por lo que sea, tenemos un dolor, ¿vale? En este dolor crónico postquirúrgico, producido seguramente por una sensibilización central. ¿Qué tratamiento llevó? Llevó CBD, llevó neuro-CDP, llevó ketamina y llevó pregabalina. Ahí sí, encaminamos directamente a un dolor, a un componente neuropático, ¿vale? Justamente con 4 fármacos que estábamos hablando, que hemos hablado previamente. Y luego con rehabilitación, ¿vale? La rehabilitación funciona muy bien para controlar el dolor o para reeducar en esa nueva condición. O sea, para que haya movimiento, ¿sabes? Para que pierdan el miedo. Yo creo que la rehabilitación en general es algo muy bueno. Y bueno, pues ahí utilizamos el CDP, ¿vale? Con este tratamiento o sea, con esta bibliografía que os decía antes. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un paciente que 2 semanas ya funcionaba así, pero aún se le ve como un poco inseguro, ¿no? Y además para la derecha no gira mucho el cuello, ¿veis? Mira para la izquierda, pero para la derecha no parece que vea mucho. Un mes ya está completamente normal. Ahí, esperad. ¿Vale? Luego 2 meses estaba así. ¿Vale? Y ya 6 meses estaba así. Ya le dije a la tutora que no hacía falta que me enviara más vídeos, porque, vamos, no paraba de enviarme vídeos. Pero bueno, una alegría, ¿no? El ver a un paciente así. Entonces, nada, en este caso sí, casi conseguimos una recuperación completa, o conseguimos una recuperación completa. ¿Este paciente tiene un dolor residual? Probablemente, porque por fisiopatología debe quedar. Pero, vamos, hace vida absolutamente normal, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues bastante contentos con esta evolución. Y luego el último caso que os presento es Bruno, es un boxer de 12 años, que este es un caso un poquito diferente, ¿vale? Pero también comparte un dolor de tipo neuropático. ¿Por qué? Porque tenía protusiones discales crónicas a nivel lumbar y porque también tiene una osteoartrosis, sobre todo rodillas, caderas, que hace que haya una sensibilización, que haya una neuroplasticidad, ¿vale? Y así vino Bruno, ¿vale? Vamos. Preparado, listo, ya. Y Bruno pues no quería caminar, ¿vale? Después, pues nada, hacemos un poco lo que es la exploración, vemos en la observación el cómo camina, vemos la palpación, tanto pasiva como activa, ¿vale? A ver qué es lo que pasa. Y ahí tenía bastante dolor, ¿vale? Y nada, por no dilatarlo, en el TAC esto es un poco lo que vemos, espondiloartrosis, pero realmente lo más importante son estas protusiones a nivel discal, o sea, protusiones discales a nivel lumbar. Y entonces establecemos un tratamiento en el cual, en este caso, cierta pérdida de peso podía venir bien. Se le dio un AINE, un antiinflamatorio, el Enflicoxib,
os decía, os decía antes, los AINES no funcionan muy bien para el dolor de tipo neuropático, cierto, pero hay muchas veces que estos pacientes no tienen solo un componente de dolor. O sea, un boxer de 12 años os podéis imaginar que osteoartrosis también tenía. Entonces, en ese sentido, esto nos mejoró, o nos debería mejorar. Luego dimos el CBD, dimos también Betilea Resolmega. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, con estos ácidos grasos omega 3, funciona muy bien para un componente nociceptivo, ¿vale? Ayudando a la desinflamación crónica también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un componente nociceptivo, listo. Y también lleva el Betilea Neuro-CDP por esto mismo, porque hay un componente de dolor neuropático y porque además hay déficits neuropáticos, o sea, neurológicos, ¿vale? Y también pusimos la ketamina, como os mencionaba antes, a una dosis de 0,5 miligramos kilo semanal durante un mes y después mensual, ¿vale? Con esto conseguimos bastante evolución, ¿vale? Fijaos cómo su marcha no es normal. O sea, bueno, está muy bien, ¿no? Pero salta, o sea, corre como con saltos de conejo. Luego, también con las patitas traseras, con las extremidades posteriores un poco en base ancha, ¿no? Obviamente, no, o sea, no es poner un tratamiento y hacer que un boxer de 12 años pase a tener 3 años, ¿no? Esto no funciona así. Pero sí que le mejoramos la calidad de vida, que es de lo que se pretende al final, ¿no? Yo para la unidad del dolor hago escalas CBPI, o sea, hago escalas, en este caso pues utilicé la CBPI, ¿vale? Que va sobre 100, fijaos cómo entramos en un valor de 98, mejoró bastante, y aquí tuvimos una reagudización, ¿vale? Y ahora la vais a ver. La escala VAS, que es la visual analógica, que es que me diga el tutor de 0 a 10 cuánto le duele. La DIVAS es lo mismo, pero en vez de decirme el tutor lo hago yo, pero fijaos que hay bastante correlación con este tutor, ¿no? Al final cada tutor. Agus, perdona, que se te ha silenciado el micrófono. A ver si le puedes activar. Uy, Ahora, pues yo no sé por qué estoy silenciado. Vale, ¿desde cuándo no escucháis? ¿O de ahora mismo? sí, hace ahora mismo en estos vídeos. ¿Ah, sí? Vale, pues nada, pues sigo. Vale. Pues nada, os decía que en esa agudización que veíamos en las gráficas se corresponde con estos vídeos. ¿Vale? No sé si los habéis visto. Y obviamente pues hay un empeoramiento bastante importante. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues aquí tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Y aquí, pues un intervencionismo, un epidural, por ejemplo, funcionó, os digo, y funcionó bastante bien, ¿vale? Aquí lo podéis ver. ¿Qué pasa? Fijaos cómo, o sea, Espérame. no es normal su caminar, ¿no? Su marcha no es normal y no lo va a ser. Bueno, ya no lo es, pero vamos, al final lo que se trata es de dar calidad de vida, ¿vale? Y por mi parte ya estaría. Ahora intentamos resolver dudas. Estamos on time, ¿no? Faltan 5 minutos Sí. para las 4. Así que si Perfecto, tenéis pues alguna duda, lo que sea, comentamos. vale, vamos por las preguntas. Yo puedo hacer un inciso hablando Sí, del neuro ya que estamos, sí, 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 ¿vale? sí. Sí, Nosotros, porque además bueno, yo quería escucharte, él saber si había alguna novedad o alguna cosita. sí, nosotros con el neuro, bueno, que es este neuroprotector que comentaba Agus, ¿no? Es verdad que es muy difícil hacer un estudio clínico formal en este tipo de pacientes, ¿no? Pero sí que hemos intentado hacer un pequeño recopilación de datos que nos ha proporcionado el paciente, ¿no? El paciente, perdón, el tutor del paciente, y esto lo hemos podido hacer, bueno, pues por el modelo de negocio que sabéis que tenemos, ¿no? Que cuando el cliente compra online, pues se asocia siempre al veterinario, ¿no? Entonces tenemos datos de los tutores, ¿no? Entonces, nosotros con a los clientes que a nivel online han comprado, llevaban comprando un tiempo Betilea Neuro, les hicimos una encuesta de campo, ¿no? Preguntándoles que para qué se lo había recomendado el veterinario, cómo le ayudaba, y cómo lo ayudaba lo hicimos en una escala de comportamiento, por así decirlo, cómo era la mejoría, cuánto tiempo necesitaban notar la mejoría,
y cuál era su satisfacción con el producto, ¿no? Entonces lo hemos hecho con los resultados que tuvimos, pues los segmentamos en pacientes pues, con síndrome de disfunción cognitiva, pacientes con diagnóstico de glaucoma, retinopatías y pacientes con dolor neuropático, ¿vale? Entonces, si vamos directamente a pacientes con dolor neuropático, ¿vale? O sea, sí que es verdad que tenemos más resultados, ¿no? En pacientes con síndrome de disfunción cognitiva, donde nos contestaron 20 tutores y nos decían pues, que se ayuda a orientarse mejor, a jugar más y a estar más activo, ¿no? En retinopatías y glaucoma, pues nos contestaron 38 tutores. En cuanto al dolor neuropático, nos contestaron 9 tutores, ¿no? En el 56% de los casos nos decían que está más activo y juega más. También el 33% duerme mejor. La mejora ha sido grande y moderada en el 89% de los casos. Han notado la mejora en más de un mes, que es normal esto, que es un producto que trabaja a largo plazo. Y la satisfacción del cliente con el Betilea NeuroCDP en estos casos es pues, bastante elevada en la mayoría de los casos, ¿no? Solo un 11% han estado poco satisfechos y el resto es totalmente satisfechos, muy satisfechos y satisfechos. Entonces, es un producto que además nosotros vemos que tiene mucha recurrencia, vemos que tiene, bueno, que los clientes cuando lo compran, hay clientes que llevan 3 años tomando este producto mes a mes, ¿no? Entonces esto también para nosotros es un marcador de eficacia, aunque sea muy indirecta, ¿no? Pero realmente si no vieran que les funcionara, no lo usarían durante 3 años mes a mes, ¿no? Así que bueno, nada, simplemente aportar esta parte por parte del neuro y vamos a las preguntas, que es lo que importa, ¿no? Pero Vale. muchas gracias, porque además esa opinión de lo que has dicho, yo cuando el pauto el CDP, la gente ya no deja de darlo nunca. O sea, no porque, o sea, tengo fracasos en algunos tipos de medicaciones en los que a lo mejor pues hay más, no fracasos, no sé cómo se llama, bueno, deserciones, ¿no? O algo así, pero bueno, en el Sí. NeuroCDP la gente sí o sí lo da. O sea, Sí, la lo adhesión al considera tratamiento, eso que no se lo el quite. cumplimiento Eso es muy bueno. muy alto. Sí, Sí. sí, sí. Venga, pues vamos a las preguntas. Ollane Porturas nos dice, ¿mejor pregabalina que gabapentina? ¿A qué dosis las usas? Yo creo que esta pregunta ha venido un poco antes de que explicaras, ¿no? Que había una diferencia Sí, farmacocinética, pero la no sé dosis, si por ejemplo, no la he mencionado, me parece. A ver, ¿mejor pregabalina que gabapentina? No, igual. Lo que pasa es que es verdad que la pregabalina tiene una farmacocinética que se ajusta a 12 horas, 24 incluso en algún gato, sobre todo renal, podremos ahí ver. Y la gabapentina deberías ajustarla más a 8 horas. Entonces, pensando en algo crónico, en un dolor de tipo crónico, en el cual el cumplimiento es importante y no hay fin de tratamiento, o sea, tú lo pautas y es forever, ¿no? La pregabalina me asegura más que el tutor lo vaya a dar, ¿vale? Dosis de gabapentina, se está hablando tradicionalmente de 10 miligramos kilo, pero es verdad que se podría empezar pues de 6, 8 miligramos kilo hasta 20 miligramos kilo, ¿no? Pero es verdad que siempre empezamos por dosis bajas de ambos y ves que con el paso del tiempo a lo mejor tienes que ir subiendo la dosis. Eso puede pasar, ¿vale? En cuanto a la pregabalina, la dosis es de 2 a 4, lo mismo. Empezamos a 2. Empezamos a 2 o incluso empiezas a 1, ¿sabes? Dependiendo, tú vas jugando. Yo, por ejemplo, si lo combino con CBD, voy con cuidado porque entre los dos puede generar cierta sedación. Cero peligroso, ¿eh? Cero. Pero claro, no vas a tener a un paciente sedado, ¿no? En casa. Entonces, si lo combino con CBD, a lo mejor empiezo a 1, ¿vale? Pero si no, pues normalmente 2 miligramos kilo. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Significado de siglas de IV, ¿no? Es Sí, discopatía disco intervertebral. Patologías del disco intervertebral, es lo que mencionábamos en el tipo de dolor neuropático. Muy bien. A ver, Nieves Navasco, gracias por la charla. ¿El NeuroCDP equivaldría al núcleo CMT? Creo que sí o casi sí.
Porque Sí. el titidine es difosfo, ¿no? O 5-difosfo y el MP es monofosfo, ¿no? Algo así me parece que Sí, es un cambio muy sí, puntual, pero es muy equivalente. sí, son muy es también nucleótidos y bueno, es muy parecido. Es verdad que la dosis es bastante más baja en el CMP, Vale. ¿vale? Centro Veterinario Pacífico, hola, en el consenso para el tratamiento de la osteoartritis canina, algunos de los fármacos de primera línea que se proponen son los AINES. ¿Deberíamos introducir desde el principio también gabapentinoides? ¿Sería más adecuado dejar los gabapentinoides para más adelante o mejor empezar por ellos y dejar los AINES para más adelante? Y si hay alguna contraindicación por tratar con AINES y gabapentinoides de forma conjunta y en estadios más avanzados. Qué pregunta más completa. A ver, depende, ¿no? La respuesta para casi todos depende. O sea, si es que al final es eso. ¿De qué depende? Pues depende, o sea, los antiinflamatorios sí que son primera línea, ¿vale? Supongo que en este consenso estás hablando del COAST, ¿no? Del consenso COAST, supongo. Entonces, los AINES sí que son primera línea, más o menos gabapentinoides. ¿De qué va a depender meter esos gabapentinoides? Del estado en el cual estamos. Es decir, si tú consideras que esa enfermedad degenerativa, esa osteoartritis canina es una mala traducción, ¿vale? O sea, lo digo porque en inglés es osteoartritis y la traducción en castellano estamos hablando de osteoartritis también, pero realmente es más correcto decir osteoartrosis porque es una degeneración crónica, ¿vale? Entonces, precisamente al hilo de esto, ¿no? De que es una degeneración crónica, depende cuánto de crónico sea en intensidad y en tiempo, consideramos una mayor afectación o menor afectación del componente neuropático. Entonces, depende. Si tú crees que el estadio es más avanzado, sí que podríamos pautar directamente los gabapentinoides, que se van a ver más beneficiados. Si es un estadio, quizá pues un COST 2, por ejemplo, sabemos que el 0 es sin patología, el 1 es cierta predisposición, el 2 es osteoartrosis leve. Pues a lo mejor en un 2 solo con antiinflamatorio va bien. En un 3 y un 4, pues a lo mejor ya es más interesante introducir directamente los gabapentinoides. Es que depende, ¿vale? Eso al final es una decisión clínica, ¿no? Y luego, ¿hay alguna contraindicación de tratar con AINE y gabapentinoide de forma conjunta en estadios más avanzados? No, no. O sea, o sea, por utilizar la sinergia entre ambos, no hay contraindicación. Es algo muy bueno. O sea, los antiinflamatorios tienen sus efectos secundarios que tendrás que ver de manera individual si hay contraindicación en ese paciente o no. Y con los antiinflamatorios sí que acabamos yendo a la dosis mínima efectiva, ¿vale? Es decir, tú empiezas, yo por ejemplo empiezo a la dosis prospecto, yo no me invento nada, ¿no? Utilizo la dosis del prospecto, pero a partir de ahí sí que en las revisiones voy intentando disminuir la dosis, pues como hacemos con otras patologías y con otros fármacos. Tú vas disminuyendo la dosis hasta esa dosis mínima efectiva, ¿vale? Esa dosis mediante la cual, si la bajo, veo signos clínicos, si la mantengo, pues el animal está bien. Pues perfecto, ¿sabes? Ahí tienes a pacientes con dosis de Enflicoxib de lo que equivaldría pues a, no sé, un pastor alemán de 30 kilos con un Enflicoxib de 5 kilos. O sea, es que a lo mejor es lo que le funciona y con eso es suficiente, ¿vale? Pero por mantenerlo durante el tiempo, vete haciendo controles, vete viendo, pero no debería haber contraindicación como tal, ¿vale? Muy bien. Seguimos. En gatos, el protocolo semanal de ketamina, ¿a qué dosis sería? Sería lo mismo, o sea, tú lo puedes utilizar igual, solo que la ketamina normalmente la que están comercializando está bastante concentrada, entonces ojo con poner las dosis, o sea, los volúmenes correctos ajustados a esta dosis. La dosis más utilizada, la dosis más habitual, de 0,2 a 0,5 miligramos kilo subcutáneo de manera semanal durante un mes, a partir de ahí mensual. Pero esto es una dosis que alguien se inventó, ¿sabes? O sea, me refiero que tampoco hay, si lo buscas en bibliografía y no hay nada tampoco muy claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente la ketamina dura media hora. Y con esto quiero decir, ¿qué sentido tiene conseguir una analgesia durante media hora en algo que es crónico? Pues tiene el sentido en el cual tú estás como haciendo un lavado, un reseteo de los receptores NMDA. ¿Vale? Yo os digo siempre el mismo ejemplo, espero que se entienda. Es como tener un ordenador encendido por 2 años, lo apagas durante media hora y lo vuelves a encender. Es que a la media hora cuando lo enciendes funciona bien otra vez, ¿no? Funciona mejor.
Pues esto es un poco lo que haría la ketamina. ¿Qué haces al principio? De manera semanal lo estás administrando, repito, un fármaco que dura media hora, no dura más, y después quizá haces un mantenimiento con una administración mensual. ¿Pasaría algo si lo sigues administrando de manera semanal? No pasaría absolutamente nada. Lo que pasa es que yo creo que también buscamos ese cumplimiento por parte del tutor. Tú no puedes agotar al tutor. ¿Sabes? De que, mira, te vienes aquí todas las semanas. Pues a la mayoría no, habrá alguno que sí, que lo puedes hacer y no habrá problema ninguno. Pero eso es un poco la dosis que se ha estipulado y que yo utilizo, por ejemplo, y efectivamente funciona. Muy bien, seguimos desde México sobre la ketamina en su aplicación subcutánea, a qué dosis se maneja y con qué frecuencia. Bueno, Sí, podrías pues compartirnos información en creo relación. que lo acabamos Bueno, de ya decir igual, ¿no? lo acabamos de responder, vale. ¿Recomiendas la Golden Phase o Golden Fast en dolor neuropático como tratamiento coadyuvante? Pues mira, no sé lo que es la Golden Pasta, la verdad. O sea, me pillas. Pues seguimos. ¿Qué escala sueles usar con los tutores? Espera que estaba mirando. Escala suelo utilizar, vale, también depende, ¿no? Soy muy pesado, pero por ejemplo en gatos, o sea, lo que es la VAS, la escala visual analógica, la utilizo siempre, ¿vale? Sea cual sea el paciente, sea cual sea el componente de dolor. La DIVAS también, porque la DIVAS es lo mismo, ¿no? Que en vez de, pues de 0 a 10, pero en vez de decírmelo el tutor, lo planteo yo después de haber explorado al paciente. Bien. A partir de ahí, a mí, por ejemplo, para dolor en perro, me gusta bastante la CBPI, ¿vale? Porque considero que es una escala que está validada y validada también en castellano, ¿vale? En español. Entonces, esta escala validada creo que recoge muy bien el componente de dolor en sí mismo. Por ejemplo, con quien se rivaliza mucho el podio, por así decirlo, es con la de Liverpool, con la LOAD. Lo que pasa es que la de Liverpool habla mucho de cojera. Entonces, yo donde veo un problema es que tengo pacientes que la cojera se mantiene porque es una cojera funcional, sin embargo, yo considero que el dolor está mejor. Entonces, creo que la Liverpool no recoge tan bien la mejoría o la evolución o incluso el empeoramiento con respecto a la CBPI. Entonces, me gusta más la CBPI. En cuanto a gato utilizo bastante la FMPI, ¿vale? La FMPI para dolor musculoesquelético creo que funciona bastante bien, ¿vale? Ahí son 9 preguntitas con 4 estadios, bueno, con 5 porque es del 0 al 4 y el 0 cuenta, y ahí consigues una puntuación sobre 36. Me parece que funciona bastante bien y que recoge bastante. Más allá de eso, por ejemplo, el cuestionario el CESOM, que se llama, el cuestionario al tutor, es bastante interesante también, en el que el tutor te dice qué cosas para él son importantes y tú ves la evolución con respecto al paciente. Esta, por ejemplo, la uso también en gatos bastante porque a lo mejor un tutor me dice, mira, es que este gato durante toda su vida se ha subido a esta repisa de la ventana y ahora no puedo hacerlo. Bien, si para ti es importante, pues eso es uno de los puntos y ahora pues no puede. Y vemos si después del tratamiento, oye, pues puede volver a hacerlo. Eso es absolutamente individual para ese paciente, para ese tutor, para esa casa incluso, ¿no? Porque no habrá otra casa con la misma repisa. Pero, por ejemplo, en gatos, que es un poco más complicado, pues también lo uso. Básicamente estoy usando esas escalas. Muy bien. ¿Cómo vas de tiempo, Agus? Yo voy bien, no os preocupéis. Vale. Sí, sí. Vale, pues bueno, Elisa, te enviaremos el vídeo mañana por email. Sara te pregunta de los dos casos, ¿cómo evolucionó el plan de tratamiento? ¿Continuaste con todo el tratamiento de manera crónica? Vale, pues voy a ser muy sincero, ¿vale? En el primer caso, en el caso de Toby, sí que, fijaos que conseguimos una resolución completa prácticamente, es un paciente joven, entonces ahí sí que conseguí retirar, ¿vale? Fui retirando. ¿Qué es lo que primero retiras? Lo que más te molesta, ¿vale? Yo, por ejemplo, intento ir retirando los antiinflamatorios lo primero, o sea, lo que más efectos secundarios pueda darnos, ¿no? Los antiinflamatorios, por ejemplo, la ketamina así administrada subcutáneo, pues porque para el tutor quizás es más molesto, luego lo que le puede generar más sedación. Voy dejando las cosas como más leves o más fáciles de administrar, voy viendo un poco, ¿no? Entonces, siempre que haya tan buena evolución, ¿vale? En el caso de Toby, por ejemplo,
creo que actualmente, si soy muy sincero, hace mucho que no viene por la clínica, pero creo que actualmente lo único que le da es el metilea neuro-CDP. Creo que es lo único. Creo que todo lo demás lo hemos ido retirando. ¿Vale? En el caso de Bruno, o sea, fijaos que ahí es un paciente de 13 años, boxer, o sea, Bruno falleció hace poquito, pero lo mantuvimos el tratamiento hasta el final de sus días, ¿vale? Y falleció porque esos déficits neurológicos al final desencadenaron en que se orinaba encima y se defecaba encima. Pero, o sea, el tío fue feliz hasta el final, ¿vale? Quiero decir, y eso le hizo difícil a la tutora, ¿no? El tomar la decisión, pero o sea, quiero pensar que hicimos bien nuestro trabajo de que tuvo calidad de vida hasta el final. O sea, el tío, hablando claro, se orinaba y se defecaba encima, pero era feliz. Entonces, él estuvo con tratamiento hasta el final de sus días. Muy bien. Seguimos. Hay dos preguntas relacionadas sobre el CBD. Vale. ¿Qué dosificaciones? Y bueno, también te dan las gracias por normalizar el concepto calidad de vida. Sí. A ver, el tema del CBD, tenemos un problema con el CBD en España y es que no está legalizado como tal. Entonces, no se puede comercializar CBD. Lo que se comercializa es aceite de cáñamo. Pero esto es como, mira, el potasio está prohibido, pero puedes tomar plátanos, ¿sabes? Pues vale, pues plátanos tomaremos, ¿no? Entonces, al final, productos que tienen aceite de cáñamo hay muchos en el mercado. No sé, puedes utilizar cualquiera de ellos. Y la dosificación que utilizo, yo estoy utilizando la que pone el prospecto de ese producto en concreto, porque es que al final sí te ponen porcentajes, pero es que va a depender mucho. Me guío por eso y además, o sea, aquí hay un problema, ¿vale? Un mini problema. Y es que realmente se han visto concentraciones de CBD diferentes en diferentes botes del mismo lote del mismo producto. Por esto que os digo, porque al final es aceite de cáñamo, está todo como un poquito, no está muy purificado el tema, ¿vale? Entonces, esto es así, eso es algo que tenemos que asumir, pero la realidad es que efectivamente después hay una eficacia, o al menos yo considero que hay una eficacia. Entonces, por eso yo sí que sí que utilizo, pero vamos, que no estamos hilando muy fino con este tema hoy por hoy, creo que por la legislación que tenemos por detrás, ¿vale? Pero bueno, este es un poco el tema. Muy bien. A ver, Clínica Veterinaria Fuente de la Reina. Cuando dices ketamina subcutánea en inyección única a nivel general o infiltrando alguna zona. No. Subcutáneo sistémico. Nada. Como si pusieras una vacuna. Yo no estoy infiltrando ninguna zona en concreto porque al final lo que yo estoy buscando es una absorción y un traslado de esa ketamina en su antagonismo en la médula espinal. ¿Sabes? Entonces no estamos hablando ni en ketamina en alguna zona. Vamos, porque la zona sería epidural, pero vamos, hasta donde yo sé, ketamina en epidural no se utiliza, no funciona muy allá. Entonces, no, nivel subcutáneo normal y ella solita va al sitio. Venga, seguimos. Es que hay bastantes preguntas, ¿eh? Por eso Bueno, intentamos. vamos tirando. Yo Ya sí que a las y media sí que me tendría que ir, pero hasta y media sí. Vale, Venga, charla lo que tengo súper que hacer es ir muy interesante. rápido. Sí, ¿No? me gustaría saber qué protocolo de premedicación recomendarías en caso de no tener disponible metadona en intervenciones quirúrgicas rutinarias. Vale. Ovarectomía, orquitemías, muchas gracias. Vale. Bueno, esto no tiene mucho que ver con la charla, pero yo contesto igual. Vale, opioides, o sea, obviamente lo que tú tienes que utilizar es un opioide puro, ¿vale? Un opioide puro en una cirugía, ¿no? Entonces, en estos opioides puros tenemos morfina, fentanilo, metadona o petidina. Esto es lo principal. O derivados de estos, ¿no? Por ejemplo, la morfina sí que tiene diferentes derivados, como la hidromorfona, como la oximorfona y demás. Fentanilo también, como sulfentanilo, remifentanilo, alfentanilo. Pero realmente cualquiera de estos dos te funcionaría. O sea, de estos cuatro te funcionaría. Si tú no tienes metadona, pues puedes utilizar morfina, puedes utilizar petidina o podrías utilizar fentanilo, pero con las consideraciones que tiene. Es decir, fentanilo, por ejemplo, es solo intravenoso, te dura media hora, a la media hora deberías volver a introducir o si no, deberías poner una infusión continua, ahí puedes jugar. Pero lo que sí que me iría es un opioide puro, ¿vale? Uno de esos cuatro. Muy bien. Vale. Seguimos.
En pacientes con, a ver, que no sé Con si... fenobarbital, puedes dar con gabapentina. ¿Qué fenobarbital, dosis? puedes dar, sí. Sí, puedes. Y además te va a venir bastante bien para controlar también el tema de la epilepsia. ¿Vale? Porque entiendo que si está con fenobarbital es porque lo has considerado epiléptico. Problema o ventaja. Y es que puedes sedar un poco. ¿Vale? Entonces tú tienes que intentar titular un poco la dosis. Depende, o sea, ¿a qué dosis? Claro, depende también de cómo esté funcionando el fenobarbital. Si el fenobarbital está a una dosis un poco alta, a unos niveles un poco altos, o vemos que la sintomatología que está generando el fenobarbital es que está ocasionando una ligera sedación, pues nos vamos a ir a unos gabapentinoides muy bajitos. Si no está haciendo demasiado efecto, pues a lo mejor puedes tirar con gabapentinoides a más alta, a dosis más alta o a dosis normal. Vamos, yo así a bote pronto, un paciente que esté con fenobarbital, que yo quiero pautarle, por ejemplo, pregabalina, pues en vez de irme al 2 miligramos kilo, me iría a 1 miligramo kilo y vas viendo. Pero lo puedes utilizar y te va a ir bien para las dos cosas, para dolor y también para controlar mejor las convulsiones. Porque además nacieron como antiepilépticos, o sea, los gabapentinoides nacen en humana como antiepilépticos realmente. Muy bien, seguimos. ¿Los quistes en la próstata pueden provocar el dolor neuropático? Sí, lo que pasa es que no de manera inicial. Esto es como todo. O sea, un dolor prostático es un dolor visceral. La próstata es una víscera, la próstata sobre todo está inervado por fibras C amielínicas. ¿Qué es lo que pasa? Que si cronifica esto y esto llega a médula espinal de manera constante, todo el rato, catapum, 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 ¿vale? En las últimas vértebras lumbares, ¿qué es lo que puede generar ahí? Una sensibilización central. Entonces, ahí sí, ya tienes un dolor de tipo neuropático. Entonces, puedes poner o debes poner un tratamiento analgésico teniendo en cuenta este componente neuropático? Sí, por supuesto. Y verás mejoría, va a funcionar bien. Ángela Garau, quería preguntarte qué manejo analgésico pautas en pacientes posquirúrgicos que presentaban un cuadro de osteoartrosis. Entiendo que tienes que abarcar tanto la parte aguda de la cirugía como la parte crónica de la osteoartrosis. Sí, a ver, el procedimiento, o sea, quirúrgico que se haya generado va a generar un dolor de tipo agudo, ¿vale? Entonces eso lo tienes que tratar pues como lo fueras a tratar de manera habitual, ¿no? Pero también en un paciente que tiene osteoartrosis, simplemente lo que es la manipulación para una cirugía y demás les empeora bastante. Entonces eso habría que tenerlo en cuenta también. Y aplicar luego el tratamiento de manera un poquito más crónica, ¿vale? Entonces tienes que tratarlo de las dos maneras. O sea, tú puedes dar un soporte más agudo en ese momento, pero de una manera más crónica para la osteoartrosis en sí. Planteando además pues ese componente neuropático que mencionábamos, claro. Muy bien. Nieves pregunta si el neuro-CP no necesita receta. No necesita receta, es un alimento complementario, un suplemento sin Y receta. hasta Presbed nos deja. Ahí no tenemos ni problema con Presbed ni nada. No, exacto. Mónica, bueno, yo creo que ya hemos respondido por la parte del CBD, ¿no? Sí, María José, resultados. Los resultados son buenos también, sí. en CBD, pero por esto mismo, porque al final, por ejemplo, a nivel de la percepción del dolor, el nivel en la corteza cerebral, tenemos muchos fármacos que podemos utilizar, pero que casi ninguno de ellos son para uso en casa, de manera ambulatoria. O sea, tenemos los opioides, tenemos los anestésicos, los sedantes, pero claro, para casa hay poco. El CBD, por ejemplo, funciona bien ahí. Entonces, en una osteoartrosis sí, también se puede utilizar. Sí, sí. Vale. ¿Usas la misma dosis de CDP para todas sus aplicaciones? Sí, o sea, aquí yo uso la dosis del prospecto, o sea, no me invento nada tampoco porque no soy capaz de titular muy bien aumentos, bajadas de efecto, o sea, de dosificación con respecto al efecto. Entonces, estoy usando los dos. Uso sobre todo más lo que sea en comprimidos, por ejemplo, ya que mencionamos, pero, por ejemplo, hoy mismo he pautado uno en gel para gatos. Para gatos, por ejemplo, en gel creo que les va mejor, pero bueno. Vale, seguimos. Un gato con dolor orofacial, ¿puedo combinar pregabalina con ketamina subcutánea semanal mensual? Sí, perfectamente. Perfectamente, no hay problema ninguno. Y lo único, en el dolor orofacial, tengo que decirlo, o sea, funciona
súper bien el intervencionismo. O sea, el sedarle un poquito, hacerle bloqueos, funciona maravillosamente, eso es verdad. Pero sí, a nivel sistémico, pregabalina y ketamina lo puedes combinar sin problemas. Muy bien. ¿En qué casos se recomienda ketamina subcutánea y usas anticuerpos monoclonales? Sí, a ver, la ketamina subcutánea lo hemos mencionado ya, ¿no? Para el tema de dolor de tipo neuropático, de la modulación del dolor, de esa facilitación del dolor se puede utilizar. Los anticuerpos monoclonales, pensaba que íbamos a llegar a la hora sin hablar de ellos, ¿no? Pero no, ya han salido. Es la pregunta de siempre. Sí, sí que los uso, pero no de manera indiscriminada, ¿vale? O sea, yo creo que son un buen fármaco, pero dentro de una analgesia, o sea, del ámbito de una analgesia multimodal y que no están exentos de sus problemas, ¿vale? Entonces, hay que ver cuándo los utilizamos. ¿Para dolor de tipo neuropático utilizo anticuerpos monoclonales? No, absolutamente no. O sea, no tiene sentido, ¿vale? Porque su mecanismo de acción lo encaminan en el factor de crecimiento nervioso. Es decir, nos va a servir muy bien para osteoartrosis, nos va a servir muy bien, bueno, pues que su indicación es esto, son osteoartrosis. Para el tema de dolor neuropático, no va a funcionar. ¿En osteoartrosis lo utilizo? Sí, pero depende, de vez en cuando, no siempre, y no tanto como se viene a estar utilizando, la verdad. Vale, Escalas en gatos, escalas en gatos. Hemos divas en hablado un poco CBPI, ya. en perros CBPI, sí, más o menos así. La divas la utilizo en todos, ¿vale? En perros y en gatos. La FMPI está bien y en perros la CBPI. Sí, eso es lo que utilizo. Bueno, Rosana Álvarez nos comenta que a los especialistas en medicina del comportamiento nos pasa muchísimo que nos cuesta convencer tanto a tutores como a compañeros de que hay dolor. Si os pasa lo mismo o al contrario a vosotros como especialistas en dolor hacia el comportamiento. Sí. Yo creo que hay cosas que son muy, o sea, hay sintomatología que es muy plausible, que entonces el tutor lo va a detectar fácilmente, pero tema como dolor crónico, como comportamiento, la gente no lo evidencia de manera tan sencilla, la verdad. Pero sin embargo, la casuística es muy elevada, tanto en dolor como en problemas de comportamiento. Y yo creo que hay mucho camino por hacer, creo que está infradiagnosticado en ambos casos. Pero bueno, poco a poco, ahí Muy bien. conseguiremos ir haciendo papel. Vale, pues si te parece hacemos una última pregunta, que creo que ya es la última. ¿Qué tratamiento usarías en una gingivoestomatitis crónica con mucho dolor? Vale. En una gingivoestomatitis crónica estamos hablando de un dolor orofacial. En un dolor orofacial tiene un componente, por ejemplo, nociceptivo que no es muy fuerte, ¿vale? Porque es lo que es la inflamación de la encía y demás, la hay, pero sobre todo el problema que tenemos es que efectivamente hay un componente neuropático ahí, porque el nervio mandibular, que es la rama del trigémino, está muy afectado, ¿vale? Que está muy cerca y al final se afecta. Entonces, ¿qué es lo que utilizaría ahí? Pues, por ejemplo, los gabapentinoides funcionan bien. Pues vamos, básicamente lo que hemos dicho hoy. Lo que hemos dicho hoy, lo único que, así como punto a tener en cuenta, en el dolor orofacial felino, repito, los bloqueos locorregionales funcionan súper bien y son muy sencillos de hacer. Entonces, estos sí que son pacientes de los que digo, mira, planteamos una sedación profunda, hago el bloqueo y lo despierto. Y es que eso lo hago por la mañana y por la noche están comiendo. O sea, la verdad que eso funciona muy, muy bien y de manera muy rápida. Para su mantenimiento, gabapentina, por ejemplo, o sea, gabapentinoides, la pregabalina, todo esto, todo lo que hemos comentado hoy, el betileano CB, lo puedes utilizar, todo va a funcionar, debería funcionar bien, sí. Muy bien, pues no está mal las preguntas que has tenido, ¿eh? Bueno, Creo que de los webinars en los que tenemos más preguntas, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo por la participación. si Y hay por alguna pregunta que se quede por en el tintero o lo que sea, que me escriban un email, o sea, en la última diapositiva he puesto mi email, mi Instagram, lo que sea, y me contacten y ya está, no hay problema. Fenomenal, pues nada, muchas gracias, Agus, muchas gracias a todos. Nada, que tengáis una buena tarde y espero que nos veamos pronto en más eventos, tanto presenciales como aquí a través de la web. Muy Perfecto. bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a Pues todos. nada, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Adiós.